¿Quieres comprar unos Prismacolor Premier pero no sabes cuál es elegir por su cantidad y precio? Bueno, entonces quédate en este video que aquí te estaré dando mi opinión sobre cuál es la mejor caja de Prismacolor Premier. Y bueno, no tenía pensado hacer dos videos seguidos hablando sobre lápices de color, pero me llegó un regalo de mi novia en el cual venía esta caja de Prismacolor Premier, así que vamos a verla. Como pueden ver, estos lápices de color vienen en una caja metálica. En el frente de esta caja viene el nombre de la marca Prismacolor Premier en la parte de arriba. Y en la gran mayoría del resto de la parte frontal viene esta ilustración que es característica de los Prismacolor Premier. En la parte inferior izquierda viene la cantidad de lápices que trae esta caja en el idioma inglés y en francés, mientras que en la parte inferior derecha viene una ilustración de cómo se verían los lápices. Ahora veamos la parte de atrás. La parte de atrás viene completamente en color metálico y también trae la marca de los lápices. También viene alguna información en inglés y en francés que dicen que tiene una calidad artística para todos los niveles, que tienen una alta pigmentación y que son suaves y perfectos para mezclas. También viene información donde dice dónde están hechos y en qué año fueron fabricados. También vienen con sus sellos de calidad y autenticación y por último viene con una tabla con todos los swatches de cada color. Y bueno, ahora sí, vamos a abrirlos para ver cómo vienen. Lo primero que vemos al abrirlos es esta charola que contiene 24 colores. Dentro de estos primeros 24 colores, como podemos ver, predominan bastante los tonos grises. Vienen varios tonos de gris claro, oscuro y medio para hacer todo tipo de sombras y luces. También vienen bastantes tonos amarillos y pasemos a ver la siguiente charola. Y aquí tenemos la segunda charola. Como podemos ver, en esta charola vienen los colores un poquito más surtidos. Vemos tonos de todo un poco. Y también, como podemos ver, lamentablemente también hasta en los colores profesionales meten el tono dorado y el plateado. A mí en lo personal no me gusta para nada que metan estos dos tonos en los lápices de color. Siento que podrían aprovecharse para meter tonos más útiles. Pero bueno, ahora vamos con la tercera y última charola. En esta última charola también vienen tonos muy surtidos como en la segunda. Podemos ver tonos café, azules, morados, amarillos y verde. También vemos tonos interesantes como este color durazno que se utiliza muchísimo para la piel. En esta última charola también vienen los colores que para mí serían más importantes en Prismacolor Premier, que serían el blanco y el negro. Y bueno, ahora que sacamos las tres charolas, como podemos ver, esta caja de 72 colores vienen con una excelente gama de colores. Con esta gama de colores no ocupamos ninguna otra caja complementaria. Como les dije en el video de la comparación de los Prismacolor versus los Faber-Castell, la caja de Prismacolor de 48 unidades venía incompleta en colores. A esta le hacía falta tonos celestes, tonos grises y algunos otros, y en esta caja de 72 unidades cubrieron todos esos problemas. Pero bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos a ver cómo son los lápices. Como podemos ver, el cuerpo del lápiz viene con el tono que corresponde con su color. También viene con un grabado en color plateado donde dice el nombre de la marca Prismacolor Premier, donde dice el nombre del color y también viene con su código de identificación de cada lápiz. También estos lápices vienen con un grabado sin color en el que dice México, que es el país en donde están hechos. Su primer punta siempre viene con un afilado cortito y ancho, y estos lápices tienen una mina de 3.8 milímetros. Esta mina de 3.8 milímetros es perfecta para que no se rompa con facilidad. Estos lápices, a pesar de que son bastante suaves y cremosos, tienen esta mina que es bastante resistente a los golpes. Pero bueno, como vemos en este lápiz, el grabado viene en color plateado, pero no en todos los lápices de Prismacolor es así. Vamos a sacar por ejemplo este color gris claro. Como podemos ver, en este tono gris claro viene el grabado en color negro. El color de los grabados va a variar, depende del tono. Si es un tono claro, le van a poner un tono oscuro en el grabado para que se vea mucho mejor. Esto lo digo por si no saben mucho de esta marca de lápices, para que no crean que por este grabado son falsos. Lo mejor que podemos hacer para verificar si son verdaderos es revisarle la parte de atrás de la mina y ver que son del grosor correcto. Ya con ver esto sabemos prácticamente una que son verdaderos, así que si está bien esto no hay ningún problema. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos a hacer los swatches de colores, mientras que le digo
digo por qué no recomiendo otras cajas de Prismacolor, como por ejemplo esta de 48 colores. Los swatches es importante que los hagamos en una hoja que normalmente usamos para así saber cómo se verán estos lápices en nuestra hoja. Así que bueno, pasemos de una a hacerlos. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer los swatches. Antes de hacer los swatches, yo acomodé las bandejas por tonos para que no estuvieran tan desordenados. Les recomiendo que ustedes también acomoden los tonos a su gusto antes de hacer los swatches para así poder encontrar los colores más fácil. Y ahora sí, vamos al punto principal de este video. ¿Por qué para mí la caja de 72 colores es la mejor caja que tiene Prismacolor Premier? Y bueno, como ya saben, los Prismacolor Premier son lápices de calidad profesional. Pero evidentemente estos lápices, al ser de calidad profesional, van a subir muchísimo el precio en comparación a lápices de gama media y de gama baja. Pero igual este punto no es malo del todo, porque al ser calidad profesional nos van a brindar muchísimos beneficios que otros lápices no nos van a dar. Estos lápices nos van a dar beneficios como poder hacer mezclas de colores perfectas, de grados perfectos, coloreados sin puntos blancos, y sorprendentemente vamos a mejorar muchísimo el tiempo en el que terminamos nuestros dibujos. Y ahora, para este punto, ya teniendo en cuenta que son lápices de colores profesionales, vamos a ver las cantidades de lápices que hay y sus precios. Y bueno, antes de decir los precios, para aclarar, estos precios son de Amazon Estados Unidos. Depende de sus países, puede variar bastante los precios. Y ahora sí, los Prismacolor cuentan con 7 variantes de unidades de lápices de color. La primera variante y la más pequeña sería la de 12 unidades, que estaría en $13. La segunda es de 24 unidades, que cuesta $25. La tercera es de 36 unidades y cuesta $37. La cuarta es de 48 unidades y cuesta $50. La quinta es de 72 unidades y cuesta $75. La sexta es de 132 unidades y cuesta $132. Y la última y la caja más grande sería de 150 lápices de color, que cuesta $140. Como vemos, dentro de estas 7 variantes cambian bastante los precios. La variante que queda en medio de todas sería la de 48 colores, que cuesta $50. Como podemos ver, para hacer unos lápices profesionales, la verdad el precio no sería para nada excesivo. De hecho, sería un muy buen precio. Al saber que tienen este excelente precio y que tienen bastantes colores, que serían 48, creeríamos que sería una de las mejores opciones, pero esto no es así. Al menos en lo personal, yo sí considero que 48 colores son bastantes, pero en esta caja de Prismacolor Premier no supieron acomodar la gama de colores. Dentro de la gama de colores que trae esta caja de 48 unidades, no vienen ni un solo tono gris, ni tampoco vienen colores celestes. Y por el momento solo digo estos dos, pero mientras pintamos con estos 48 colores, nos vamos dando cuenta cada vez que faltan más y más y más tonos. Estos colores son profesionales y se pueden crear tonos combinando colores, pero aún así hay muchos tonos que no se pueden cubrir con estos 48. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, pasemos con la caja de 72 unidades. Como pueden ir viendo en los swatches, esta caja de 72 unidades viene demasiado completa en tonos. En esta caja cubrieron todos los tonos que le faltaban a la caja de 48 unidades y en la de menos colores. Al tener una gama de colores tan completa, aquí podemos hacer combinaciones y hacer muchísimos colores nuevos. Al poder hacer tantos colores nuevos, vamos a poder cubrir los colores que vienen en las cajas más grandes, como la de 132 y 150. Así que sí, este es el motivo por el cual les digo que para mí es la mejor caja que se podrían comprar de Prismacolor Premier. Esta caja es tan completa que puede cubrir las necesidades de las cajas anteriores y también puede cubrir los beneficios de las cajas de mayor cantidad. Así que bueno, en conclusión, si ustedes están pensando comprar una caja de Prismacolor Premier, les recomiendo que ahorren hasta los $75 y se puedan comprar esta caja que viene demasiado completa. Con esta caja les aseguro que no van a ocupar comprar colores complementarios de ninguna otra marca, porque con esto tienen lo suficiente. Así que bueno, en conclusión, esta sería la mejor inversión que se podría hacer al comprar unos colores profesionales. Si ustedes tienen otra opinión o otro punto de vista, me los pueden dejar saber en los comentarios, que todas sus opiniones son bienvenidas.
Y bueno, ya por último y para aclarar, todo lo que dije en este video fue para explicar el motivo sobre mi opinión de esta caja de 72 colores de Prismacolor Premier. Como pueden ver, esta gama de colores sí viene muy completa y por eso es que la recomiendo muchísimo. Igual que yo recomiendo esta caja y diga que es la mejor, eso no significa que las otras sean malas. Yo también tengo la caja de 48 unidades de Prismacolor Premier y la verdad es que está muy bien, solo que le faltan algunos tonos. Pero igual, si no podemos ahorrar la plata suficiente para comprar la de 72 colores, no importa, podemos comprar cualquier otra que nos va a servir muchísimo. Estos lápices tienen una calidad excelente y les aseguro que cualquier caja que se compren les va a gustar muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.